Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les ofrecemos otro aspecto de los trabajos realizados en la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral. A continuación, les presentamos la segunda parte de la mesa redonda Gobierno Abierto, hacia un nuevo paradigma de la gestión pública. Durante su intervención en esta mesa de trabajo, el magistrado Salvador Nava Gomar anunció que por instrucciones del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, se impulsará el proyecto de un tribunal abierto y afirmó que él es el encargado para realizar ese objetivo. Con estas reflexiones, les invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Primero, los gobiernos no son monolíticos. Por más que aparentemente cerrado, oscuro, autoritario sea un gobierno, los gobiernos no necesariamente son monolíticos y hay campeones del cambio en cada uno de los gobiernos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, o el reto para esos campeones del cambio es que muy frecuentemente primero se encuentran aislados, ¿sí?, hacia adentro de la administración pública, ¿sí?, en una lógica departamental que ustedes conocen muy bien si trabajan ahí, pero también se encuentran aislados hacia afuera con la sociedad. No saben quién afuera está pensando igual que ellos. Segundo, frecuentemente carecen de apoyo político del más alto nivel, ¿no? Tercero, frecuentemente carecen de redes de aprendizaje, de experiencias, de qué está haciendo otro, en dónde, cómo, cuándo. Y la Alianza para el Gobierno Abierto lo que hace simple y sencillamente es poner una plataforma que lo que busca es eliminar estas tres barreras, de manera tal que uno, primero, sea el jefe del Estado el que haga el compromiso, y me quedan 3 minutos, entonces seré muy rápido y concluiré pronto, que sea el jefe del Estado al mayor alto nivel político quien se suma a la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel global. En el caso de México, pues es el jefe del Estado, el presidente de la República, quien compromete su palabra y dice yo estoy ahí. Y empeña su palabra y él es responsable de rendir cuentas hacia la comunidad internacional. Mayor nivel de compromiso político no podemos tener. En el caso del tribunal, pues tendría que ser eventualmente el pleno, pero sobre todo el magistrado presidente, ¿no? Y segundo elemento, a partir de esto, creemos condiciones para que esos reformadores que están ya en el gobierno salgan a la luz pública e interactúen con organizaciones y líderes de sociedad civil que están pensando en el mismo canal y en la misma frecuencia. Ponemos la mesa para que nos encontremos. ¿Quiénes? Cualquiera, no. Aquellos que tenemos una lógica y un principio y que nos mueve, nos motiva generar procesos de co-creación para resolver problemas públicos de un lado y del otro. Y también, por otro lado, pone en perspectiva a cómo esa funcionaria o ese funcionario puede ver cómo en las otras secretarías, departamentos o áreas funcionales hay muchos otros que razonablemente piensan como él y que eventualmente podemos, si nos ponemos de acuerdo, generar un plan de acción con compromisos concretos, medibles, asequibles, que después puedan ser evaluados en su avance, orientados a fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la colaboración para resolver problemas públicos. De eso se trata al final del día. Y parte de un supuesto muy sencillo y un reconocimiento muy básico. La forma de coordinación social, las formas de coordinación social han cambiado entre nosotros como sociedad. Esta cosa que tenemos aquí, ¿quién de los que están presentes no se ha unido a un grupo de WhatsApp? Bueno, primero no tiene WhatsApp o cualquier otra red social y no está unido a WhatsApp. Bueno, yo aquí me entero de las tareas de mis hijos, de qué horas es el juego de mis hijos, contra quién van en el partido de fútbol. Me entero de las comidas familiares, nos coordinamos socialmente a partir de esto con costos de transacción mínimos. No ha habido una época en la cual la coordinación social entre los ciudadanos sea tan grande, tan expedita, tan eficaz y tan eficiente. Sin embargo, también al mismo tiempo no ha habido una época en la cual la brecha de coordinación entre ciudadanos y gobierno haya sido tan grande si comparamos el nivel de cohesión y coordinación que existe entre nosotros como ciudadanos.
ese es el sentido, esa es la lógica, eso es lo que inspira a la Alianza para el Gobierno Abierto y cómo logramos a través de la alianza cerrar esa brecha, ¿sí?, de comunicación, de colaboración y de cogestión entre el Estado, sus representantes en los gobiernos y los ciudadanos, partiendo de la idea de que de este lado hay conocimiento, información, capacidades, habilidades y capacidad de innovación que, con todo respeto, el gobierno en muchas ocasiones y en muchos temas simple y sencillamente no tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por las precisiones que nos haces en relación a qué es gobierno abierto, para qué nos sirve y las diferencias específicas que hay entre gobierno abierto y la Alianza para el Gobierno Abierto, donde nos reiteras que es un esquema de cogestión, cogobernanza, pero diríamos es un mecanismo incluso para legitimar la gestión pública, para aprovechar el talento individual y colectivo de ciudadanos comprometidos con la democracia. Hay una ruta bien planteada y es una exigencia sin duda en la sociedad del conocimiento para que todos los actores públicos gubernamentales se sumen en esta alianza donde ya hay, como nos refería también Guillermo, un camino andado y hay propuestas muy concretas. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente, y cedo el uso de la palabra a nuestra amiga y activo también de este Tribunal Electoral, de quien abusamos mucho, pero nos sentimos siempre muy contentos de que aceptes la invitación, Lina Ornella, quien ya no requiere más presentación. Adelante, gracias, Lina. Muchísimas gracias, Agustín, por la invitación, y es para mí un honor estar en esta mesa con el magistrado Nava y los compañeros que han explicado claramente lo que es el gobierno abierto. Mi presentación se va a enfocar más bien a la vertiente de datos abiertos y de cómo utilizar los datos abiertos o esta información que está disponible a todas las personas, tanto por los gobiernos como por las empresas, la academia, etcétera, puede generar innovación, porque como ustedes saben, Google pues es una empresa líder en innovación y, por cierto, el principal producto de Google es gratis, que es el buscador, en donde ustedes pueden acceder a datos y también a otras herramientas muy importantes que les van a servir para medir tendencias, para poder utilizar mapas, etcétera. Entonces, la presentación se basa, no sé si la podemos poner, en ejemplos muy concretos que yo quería transmitirles para que vean el poder de la utilización de los datos. La misión de Google es organizar la información del mundo y ponerla a disposición de todo el mundo. En esta visión de los fundadores, que hace más de 15 años pensaron que era bueno que existiera un buscador para encontrar lo que había en los sitios, y una compañía muy grande ya establecida del Silicon Valley dijo que era una locura esa idea, que no iba a tener ningún éxito en el futuro. Incluso cuando decía Larry Page, es que yo quisiera que todas las calles del mundo estuvieran en mapas, se burlaron de él, ¿no? Porque dijeron, pues eso es imposible. Y ahora no solo hay mapas, sino que uno puede virtualmente a través de una computadora entrar a las calles y ver las casas y conocer lo que hay. Todo esto se hace gracias a elementos básicos que sigue la compañía como guía, y es encontrar la forma más fácil para que el usuario llegue a esa información, que tendría que ser uno de los objetivos del gobierno abierto, que el ciudadano pueda acceder fácilmente a información, que se entere de lo que está pasando. Y luego, a partir del uso de datos, generar innovación. Esa es la fórmula de Google. Y bueno, simplemente aquí hay unos datos que les voy a dejar. Esta es una presentación acerca del número de personas en el mundo que están conectados a Internet y de los que vienen, ¿no?, en los países emergentes. Estamos hablando de más de 2.000 millones de personas conectadas. ¿Esto por qué es relevante? Porque todas las personas, por la arquitectura de la información del Internet, pueden subir información y datos. Y entonces todos estamos abrevando de lo que está ahí en la red, ¿no?, mundial. Y bueno, el Internet está embebido en la economía. Estas son cifras económicas que no me quiero detener en ellas porque hablan de lo que puede crecer un país económicamente a través de Internet. Pero lo importante aquí, si fuera incluso una industria, el Internet, pues cuánto comportaría del Producto Interno Bruto, etcétera. Y lo que yo quisiera decir es que empareja la cancha al tener acceso a toda esa información, porque gente que no tendría acceso a educación lo puede hacer ahora. De cada 3 niños en el mundo, solo 2 acceden a secundaria, etcétera. Pero nos vamos a enfocar
a cómo el uso de datos promueve innovación. Y la innovación no es nada más de la industria, sino también de los gobiernos. Y por eso, en esta lámina hablo de cómo se puede empoderar a los ciudadanos a través de un gobierno abierto y colaborativo, y cómo funciona la innovación a partir de datos. La innovación a partir de datos tiene, digamos, impactos para la sociedad, para la economía, para los consumidores y para la seguridad en línea y la seguridad de las personas. En ese sentido, cuando estamos hablando del impacto a la sociedad, podemos ver en la presentación que se van a generar en los próximos años, estos son datos de McKinsey, más del 40% de los datos que tenemos ahora se van a vertir en el Internet, en los próximos años. Y en la medida en la que se generen más datos, ese potencial económico va a aumentar. Por ejemplo, solo en la Unión Europea, con su directiva de reutilización de información que ya lleva años, hubo un ahorro en el sector público de 250.000 millones de euros. Eso es increíble porque generó eficiencias dentro del gobierno. Luego, también podemos hablar, como les decía, de la innovación que se puede generar. Este es un ejemplo en Google muy interesante, se llama Google Flu Trends, que nació, digamos, el tema de las tendencias en la medición de la gripe, cuando hubo la crisis de la influenza. El buscador, pues como ustedes saben, las personas en lugar de ir a los hospitales por síntomas, empezaban a buscar síntomas de la gripe en distintos lugares de la Unión Americana. Entonces los hospitales en crisis no sabían bien a bien de dónde vino el brote de la crisis. Entonces a Google, a los ingenieros de Google se les ocurrió que como la gente hace búsquedas y están ligados por la IP al lugar de donde hacen la búsqueda, de manera anonimizada y protegiendo, por supuesto, la privacidad de las personas, se podría saber quiénes estaban buscando y en qué estados de la Unión Americana esta información. De modo que se hicieron estos mapas en donde ustedes pueden ver claramente cómo se dieron las tendencias y en qué estados de la Unión Americana o en qué países había brotes de esta enfermedad. Gracias a eso, se creó un producto innovador que ahora se llama Tendencias y se puede utilizar para cualquier cosa. Es decir, si ustedes, y es gratuito y abierto, si ustedes quieren hacer el ejemplo o el ejercicio saliendo de aquí, pueden poner, por decir algo, Tribunal Electoral y en qué mes quisieran saber noticias del tribunal o cuántas personas están preguntando sobre el tribunal, en qué lugares de la República y en las épocas del año. Entonces les va a generar una estadística con gráficas y les va a decir, incluso lo va a ligar con notas periodísticas sobre el Tribunal Electoral. Eso ya se puede hacer porque es una herramienta que ya se liberó por Google para que todo el mundo la utilice. Entonces todo el poder del buscador, es decir, todo el poder de esos datos que están en el buscador, se pueden utilizar por cualquier persona y eso cambia totalmente las cosas, porque se pueden hacer unas lecturas muy distintas de la realidad, se puede aprovechar esa información para planear futuras políticas públicas en materia de salud o en materia de apoyos sociales. Tiene un sinfín de aplicaciones, ¿no? Es algo que es muy, muy útil. Y luego también tenemos el tema de la seguridad de las personas o de garantizar sus vidas. Hay un área en Google que se llama Respuesta a Crisis. Y lo que hace es trabajar sobre los mapas de Google y con Google Earth, que son productos que se generaron para poder, como les decíamos, encontrar las cosas, para poder saber exactamente qué está pasando en una zona. Entonces, la aplicación de mapas es abierta, de modo que, o código abierto. Uno puede sumarle capas. Y en el caso del gobierno mexicano estamos muy contentos porque ha habido muchísima colaboración para trabajar sobre estos mapas y en particular, por ejemplo, con Conagua y con Presidencia de la República, se pudo lanzar el primer mapa de respuesta a crisis en México para la temporada de ciclones. ¿Qué es lo que hace el mapa? Pues cuando viene una temporada de ciclones, uno entra y de inmediato se da cuenta dónde va a pegar el ciclón, dónde va a haber, se le pueden sumar tantas capas como sea necesario. Por ejemplo, decir dónde va a haber refugios para que la gente se pueda ir y salvar vidas. Eso también se puede tener en un dispositivo móvil para que la gente sepa si va a hacer un viaje a Acapulco, por ejemplo, que va a haber tormentas y que a lo mejor no es aconsejable viajar. O sea, estos son ejemplos muy concretos de cómo se pueden utilizar los datos para generar un producto innovador
que a su vez trae resultados concretos, ya sea de impacto económico para la toma de decisiones o para salvar vidas, etcétera. Aquí hay otro que es el de flujos también. Y obviamente es muy importante tratar de manera responsable los datos, pero yo quisiera dar un ejemplo ahora en el marco de esta Feria del Libro Jurídico y para el tribunal en sus esfuerzos de promover el uso de datos abiertos, cómo hay un caso muy concreto de una editorial que yo conozco bien, que es Tirant lo Blanche. Tirant lo Blanche es una de las editoriales jurídicas de habla hispana más importantes del mundo, si no es que la más importante. Y lo que hicieron ellos hace años fue justamente lo que estoy comentando ahora, fue utilizar los datos abiertos o reutilizar los datos abiertos de los tribunales, por ejemplo, para hacer una herramienta y darle un valor agregado a esa herramienta informatizada en donde los juristas pueden ver una resolución de un tribunal y luego a su vez les puede recomendar un libro que hable sobre ese tipo de resolución o sobre el derecho que se está debatiendo en ese caso concreto. Pueden ver precedentes anteriores, en fin, y eso tiene un costo y le genera un ingreso a esta industria. Pero también lo que está haciendo entonces el gobierno por vía indirecta, es decir, un tribunal, al poner a disposición del público esa información, es generar productos muy útiles para los juristas, pero que también pueden generar un impacto económico. Entonces, realmente uno puede ver todos los efectos. Yo quería ponerlo sobre la mesa, es un ejemplo concreto de cómo se puede utilizar. Y en mi segunda intervención voy a mencionarles otros dos casos muy interesantes para este foro. Muchas gracias. Yo lo dejaría ahí. Gracias, Lina. Creo que pones también un énfasis especial que adicional al beneficio individual y colectivo que tienen los temas de datos abiertos y de gobierno abierto, el impacto económico es una arista fundamental con el apoyo también del uso de la tecnología y con una regulación ética de la misma, ¿no? Porque está de por medio datos que pudieran ser sensibles, que fueran invasivos, intrusivos hacia las personas. Creo que es muy importante este tipo de análisis y ejemplos concretos que nos ilustran, como lo ha hecho ya también Guillermo Ruiz de Teresa, Alejandro y ahora tú, para que nos ilustren claramente cuál es el camino que debe de seguir un tribunal como este en términos de las ventajas comparativas de sumarse a esta política de gobierno abierto. Muchas gracias, Lina. Cedo el uso de la voz a nuestro magistrado Salvador Nava Gomar. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Agustín. Lina, Alejandro, Guillermo, un placer estar aquí con ustedes, de verdad. Una disculpa por el retraso, estamos en temporada alta, están entrando más de 10 juicios diarios a este tribunal sobre el proceso electoral. Sesionamos ayer, cambiamos de presidente antier, sesionamos a las 5 de la tarde de nueva cuenta y quiero compartirles que nuestro presidente Carrasco, ya gobernando a todo vapor, ¿no? Parece que venía de bajada con todo el vuelo, me pidió hoy por la mañana que si le ayudaba con el proyecto de tribunal abierto. O sea, quiere entrar de lleno a esto y quiero dar esta buena noticia e iniciativa de nuestro presidente. Ya soy su encargado para eso, así como es de rápido, a ver si no me pide cuentas hoy en la noche, ¿no? Déjenme decir algunas cosas para ver si podemos avanzar, ¿no? Ya tengo, ya hay una mesa de trabajo, ¿no? Déjenme comenzar con una discrepancia con Alejandro, muy breve, respecto de la brecha entre la autoridad y la ciudadanía. Te referiste concretamente al gobierno. Déjenme hablar por la parte que toca en términos genéricos por lo que hace al Poder Judicial y concretamente a este Tribunal Electoral, también para no meterme donde no me llaman, ¿no? Y tengo constancias escritas y publicadas al respecto antes de integrar el Poder Judicial de la Federación, que es lo único que me podría respaldar y legitimar para el tema. Cuando, perdónenme que hable de mí, me gusta citar a Woody Allen, que dice que hay pocas oportunidades para hablar de la persona que más se quiere, que es uno mismo. Aprovecharé el micrófono para hacerlo. Cuando participé en la redacción de la Ley Federal de Transparencia, de la primera ley y algunas locales,
y después junto con el IFAI, que íbamos a todos los estados de la República tratando de ir a eso, y después con el presidente Lujambio para ir a la constitucionalización, lo que ya tenemos como un éxito nacional en el artículo 6º. Yo escribí tan pronto estábamos haciendo las primeras evaluaciones de esta ley federal, que la gran revelación y la gran sorpresa había sido, para mí, el Poder Judicial de la Federación. El poder que tradicionalmente, y estoy hablando a nivel mundial, se considera como el más reservado, porque la gente se imagina a los jueces con una túnica encerrados en un cubículo escribiendo las sentencias y solo van y las cuelgan después en los estrados y la gente va y se entera ahí con sentencias que no se entienden absolutamente nada. No sucedió así. La Corte se abrió, estoy hablando del Poder Judicial de la Federación. Los tribunales se abrieron y tenemos medidas que creo no hay en otros poderes judiciales en el mundo, o si no es así, sí estamos a la vanguardia en muchas cosas. Respecto de este tribunal, yo sí puedo afirmar que no hay un tribunal electoral más abierto, si cabe la expresión, ahora que estamos hablando de gobiernos abiertos. Quizá no exactamente con la misma precisión de la conceptualización que bien aclaraste, Alejandro. Yo siempre he dicho, tenemos un tribunal con puertas y ventanas abiertas, habrá que precisar a qué me refiero, porque tenemos que meterle más acciones en concreto para cumplir con el cometido de nuestro presidente y hacer un tribunal abierto en términos de lo que significa el gobierno abierto. Y se lo digo a Guillermo aquí en corto, no lo comenten, para que también lo comente, digamos, con las instancias respectivas, para que este tribunal se sume a la alianza del gobierno abierto, ¿no? Lanzo una primera aceptación a la invitación que genéricamente y amablemente hiciste. Ahora, después me incorporo al Poder Judicial de la Federación y luego uno es víctima de sus propias acciones. Cuando yo era un profesor universitario y me sentía yo un aguerrido crítico en materia de transparencia, pues empiezo a resolver cuestiones sobre ello y la gente dice, eres un opaco. Y pues no soy opaco, hay algunas directrices que hay que seguir, pero estamos en un proceso continuo, digamos, de fortalecimiento o de apertura informativa. Y déjenme dar algunos datos a partir de la definición que viene a hacer Guillermo o de los elementos que conforman el propio gobierno abierto: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad. Somos un tribunal transparente. Tenemos más de 5,000 solicitudes de transparencia en este ejercicio de la Sala Superior de 8 años y solamente 43 recursos. Aquí está nuestro director general, nuestro coordinador de documentación y transparencia. Solamente el corte es del día de hoy, solamente 43 recursos de revisión sobre estas 5,283 solicitudes, de los cuales en más de la mitad de los casos son infundadas, es decir, o ya existía la información o no existía la información o ya se había proporcionado la propia información. Pero más que las solicitudes, creo que lo importante es lo amigable de nuestra página de internet, porque tenemos, el año pasado cerramos con más de 1,392,888 visitas. Para un tribunal que tiene una jurisdicción, digamos, tan específica como el electoral, me parece que es mucho. No sé qué otro tribunal electoral en el mundo tenga ese número de visitas, con un promedio de navegación el año pasado fue de arriba de los 5 minutos. Y si vemos el número de descargas de documentos, creo que podemos celebrarlo, porque tenemos las sentencias de este tribunal en 24 horas están en la red. Es decir, de eso se trata. Nuestro comité de adquisiciones sesiona con una cámara que se puede ver en internet. Ustedes pueden saber en dónde se compró este lápiz y por qué, cuál fue el camino que recorrió la licitación para hacerlo. La agenda de los señores magistrados, de mis colegas y de un servidor, está en internet. A mí me gusta decir esta tontería, pero es cierto. Si ustedes no me creen que estoy aquí, métanse a la página de internet, a la APP del tribunal, digamos que lo pueden ver en su teléfono también y comprobarán que estoy aquí con ustedes, ¿no? Estamos ahí. Esto es importante sobre todo para ver que estamos chambeando, que vea la gente que estamos trabajando y sobre todo para las partes en el juicio. Dicen, ya se reunió con… ¿Sí? Y si tú pides una cita por teléfono, también te recibimos y escuchamos perfectamente bien lo que tengas que decir. Las sesiones son públicas, todos pueden venir y se transmiten por
por televisión y por internet, y tenemos un canal de televisión por internet en el cual se pueden descargar las propias sesiones y una serie de programas que tenemos para socializar lo nuestro, porque salvo algunos bichos raros que nos gustan estos temas, la verdad es que a la gente pues no le interesa, y tenemos también la obligación, digamos, si me permiten la expresión, de seducir al ciudadano para que se acerque a nuestra información. Tenemos también algunas medidas en específico, trabajo sobre el lenguaje ciudadano, porque tengo la sospecha de que las sentencias no se entienden absolutamente nada, nada. Cuando un ciudadano no jurista se acerca a una sentencia y la empieza a leer, pues a uno le da pena, la verdad, haber escrito algunas de esas cosas, ¿no? Algunos tomamos algunas medidas en particular de las sentencias de mi ponencia, pero ahora con este proyecto se lo voy a proponer al señor presidente Carrasco, no vayan con el chisme, se lo quiero llevar en una tarjeta para que vean que estoy chambeando, para que vea él. Tratar de simplificar o de hacer más amigable la información. De las sentencias de mi ponencia se hace un índice, para que sepan en dónde está, digamos, el jamón de la resolución, un resumen. Mis secretarios tienen la instrucción de no rebasar las 3 páginas, algunas otras, claro, participé en la elaboración de la sentencia de la calificación jurisdiccional de elección presidencial, claro, se llevaron más páginas, hubo más de 10,000 objetos probatorios, digamos, que se valoraron ahí, ¿no? Y un diagrama de flujo, es decir, un mapa gráfico de la sentencia para que la gente sepa en dónde está, porque los esquemas no se suelen entender. La participación ciudadana la fomentamos con eventos como estos, pero desde luego es distinto, y ahí sí tienes toda la razón, Alejandro, con el reto que tenemos de frente a abrir la política pública o las políticas judiciales de un tribunal frente a la ciudadanía, porque hay cuestiones que no se pueden mover de la jerarquía de la autoridad de un tribunal constitucional, órgano límite en la resolución de controversias. Supremacía constitucional, debido proceso, principio de legalidad, tiempos, manera de probar, es decir, no puede estar sujeto a las partes. Hay algunos que nos dicen, estoy llevando esto a un caso hipotético y extremo, es extemporánea mi demanda, pero tengo razón, hágame justicia. No, no podemos entrar a conocer. Me hacen juicio político si lo hago, y si yo me salgo del debido proceso, incurro en responsabilidad política y lo cuido, lo cual da certeza y seguridad jurídica a toda la ciudadanía. Sin embargo, sí somos un tribunal abierto en esta idea de una carretera de doble sentido, por lo que hace a la colaboración con poderes, con tribunales de otras entidades, de todas las entidades federativas, de otros países, y con los ciudadanos. Es decir, me parece que el ciudadano tiene la posibilidad de venir y estamos constantemente tratando de acercarlo algún más, cada vez de mejor manera. La rendición de cuentas es permanente. Creo que somos transparentes y rendimos cuentas. Está aquí el señor Contralor viendo que no nos vayamos más allá en este evento de lo que estaba presupuestado, y créanme que es duro como buen Contralor. Si ustedes ven las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación a las gestiones de este tribunal, verán que son las menos. Y que lo poquitito que ha señalado se dio vista de inmediato a la Contraloría para que siga, y habrá que seguir estos procesos, alguna cosa menor ahí en sistemas y demás, hay que ir. Pero, digamos, tenemos permanentemente el acompañamiento de esto, y el propio magistrado presidente Carrasco quiere traer a la auditoría para que nos acompañe en estos procedimientos de apertura y de ir rendiendo cuentas de la manera más efectiva. Por lo que hace a la integridad, déjenme, es difícil esto porque uno parece vendedor de coches, ¿no? Lote de coches, chava el honesto, no le muevo el kilometraje, nada, es difícil hablar de uno mismo sobre ello, pero si toman en cuenta que se han resuelto casi 150,000 juicios en esta integración, yo los reto, no tienen en la mente más de 50 asuntos, porque hay una coincidencia pacífica respecto de nuestra propia actuación. Claro, la clientela es muy complicada, si ustedes me permiten la expresión, ¿no? Porque la justicia tiene que ser objetiva, entre otras muchas cosas, y nuestro objeto de juicio es lo más subjetivo que hay en el mundo, que es la política. Después del amor, pero no es tan feliz nuestra ocupación, vemos cuestiones de disputas políticas.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.